Ha llegado el momento de Raúl Martínez. Después de intensos meses de trabajo, el taekwondista del proyecto FER se juega este fin de semana su billete para los Juegos de Tokio. El Grand Prix de Moscú es la última prueba puntuable para el ranking olímpico. Ahora mismo, el ilicitano ocupa la 7ª plaza y solo tiene el pase a los Juegos los 5 primeros. Así afronta Raúl una de las competiciones más importantes de su vida. En unas semanas afrontas una cita clave, el Grand Prix de Moscú, en el que te juegas el billete olímpico. Cuéntanos cómo lo estás preparando anímicamente y a nivel físico. Bueno, anímicamente me encuentro bien, tengo ganas, ilusión, creo que es una oportunidad única y la verdad que estoy convencido, tengo ganas de lucharlo y tengo ganas de ver cómo sale y la verdad que, bueno, afrontándolo y preparándolo, pues como digo, con ganas, ilusión y a ver si lo conseguimos. Raúl, ¿cuáles son y por dónde pasan tus opciones para estar en Tokio? Bueno, sobre todo yo cuento ahora mismo con estar entre los 5 primeros del ranking para tener el billete directo para Tokio. Esa es la opción número 1. El Grand Prix de Moscú es un campeonato que tienes marcado en rojo desde hace mucho tiempo. Cuéntanos cómo ha sido el camino hasta aquí. Bueno, no ha sido fácil, la verdad. Este año ha habido un poco de todo. Ha sido una temporada en la que ha habido lesiones, la verdad. Ha habido también campeonatos en los que no he conseguido medalla, otros en los que sí. Entonces, bueno, ha sido un año de muchas emociones y de altibajos, pero bueno, conseguimos llegar al final de la temporada en un puesto bastante alto y yo creo que, bueno, opciones hay, claramente. Después de que las cosas no te salieran como esperabas en el Europeo de Pesos Olímpicos en Italia, ¿cómo has gestionado que se te haya complicado la clasificación olímpica? Bueno, desde hace unos meses vengo arrastrando una lesión en el aductor que me está complicando todo bastante, pero bueno, en Bari ya sabía que no iba a llegar bien de forma y contábamos un poco con ello, de manera que bueno, me estoy centrando mucho en recuperar esa lesión y llegar a punto para el Grand Prix final, darlo todo ahí y bueno, luego también tiene que salir otras cosas que no dependen de mí, tienen que salir bien y bueno, esperemos que tengamos ese billete directo. Te muestras optimista entonces. Sí, yo creo que es clave en esto porque, bueno, al final hemos pasado por muchos momentos y creo que ahora es un buen momento para mí el poder tener opciones para clasificar para estos Juegos Olímpicos y creo que lo más importante es sentirse optimista y con ganas e ilusión. Raúl, llevas muchos años en el proyecto FER, en realidad desde que nació. Llevas muchos años en el deporte de élite, años de sacrificio, años de duros entrenamientos, todo por ser olímpico. ¿Qué significaría para ti cumplir ese sueño? Bueno, la verdad que el proyecto FER, siempre lo digo, ha significado mucho para mí, bueno, creo que para todos los deportistas valencianos nos ha ayudado mucho a empujarnos y estar con nosotros, acompañándonos durante todo el proyecto, todo el camino y bueno, ahora se está llegando a la meta y bueno, tenemos que juntos, creo que lo vamos a conseguir. Para mí, bueno, pues sería, como bien se sabe, cumplir un sueño. Es complicado, va a ser difícil, pero la opción está ahí y creo que vosotros confiáis desde el proyecto FER en mí y os lo agradezco y yo creo que juntos lo vamos a conseguir, yo creo que sí.